empezar a grabar. Ya podemos empezar. Hola, muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta acá en la página de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, retomando una transmisión que ayer estuvimos haciendo, pero por fallas técnicas y demás, pues bueno, tuvimos que posponerlas para el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos distintas condiciones y bueno, entonces vamos a reanudar toda esta charla pendiente que teníamos, ¿no? El tema de hoy es sobre la minería en México y bueno, nos acompaña de nueva cuenta la compañera Grecia Eugenia Rodríguez Navarro. Ella es enlace de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería en Zacatecas, es miembro del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, también acompaña el movimiento del territorio del río Atenco y es doctorante de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Bueno, agradecemos a Grecia que está de nueva cuenta con nosotros y que bueno, está sorteando de igual manera todas estas limitaciones tecnológicas que tenemos en estos días, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Grecia y pues bueno, empezaríamos a ir hablando sobre el tema que nos atañe, ¿no? Que es sobre la cuestión de la minería, y la intención es precisamente que en este proceso de quedarnos en casa tengamos distintos materiales y reflexiones de todos los problemas que existen en nuestro país, ¿no? Uno de ellos es la minería y bueno, Grecia nos va a empezar a hablar sobre esto, ¿no? Porque es importante, qué lo rodea, qué otros conflictos hay dentro de todo la actividad minera, etcétera. Entonces, bueno, reitero, le damos las buenas tardes a Grecia y bueno, pues adelante. Sí, pues muchas gracias, Mauro. Antes que nada, agradecerle a la Coordinación de Pueblos pues por esta iniciativa que de verdad hace mucha falta para estos momentos en los que hay que estar en casita. Entonces, pues como bien lo comentas, vamos a tratar de abordar el tema de la minería desde los elementos de análisis para entenderla y cómo es que se ha venido desarrollando en el país y cuál es el panorama actual. Antes de comenzar la presentación, también quisiera comentar que pues este es un esfuerzo colectivo y que estamos tratando de hacer una presentación en la que abordemos, si le damos a la siguiente para que veamos el contenido. Esto lo estamos haciendo en forma de preguntas para que podamos empezar a explicar desde lo más básico de la actividad minera hasta lo más actual, que serían los conflictos socioambientales o luchas por lo común en México. Entonces vamos a abordar primero cómo funciona la explotación minera en el país, después vamos a hablar sobre cómo está la minería tras más de un año de gobierno de AMLO. Aquí queremos más que nada profundizar en el análisis sobre el modelo neoliberal y después damos paso a cuáles son los daños de ese progreso y de ese desarrollo minero. Y por último vamos a hablar un poquito sobre cuál es la respuesta de los pueblos, sobre la defensa de la tierra, la defensa del agua y sobre todo quisiéramos comentar un poco también cómo es la estrategia sobre territorios libres de minería que viene desarrollando desde hace más de 10 años la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. Comentarles también que esta organización pues tiene presencia en casi 17 países, en 17 países del país, que también a su vez tenemos una red internacional que es el Movimiento Mesoamericano, el M4, que va desde Canadá hasta Panamá, y bueno, básicamente lo que hacemos estamos constituidos, bueno, no es constitución, más bien estamos integrados por grupos de base, comunidades, colectivos, organizaciones, y bueno, lo que estamos intentando de hacer es que este modelo, que nosotros le llamamos modelo extractivo, no avance más por América Latina. Y si damos la siguiente, pues quisiera empezar con esta frase que dice: el modelo extractivo minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad que se basa fundamentalmente en el uso de insumos no renovables. Desde la Red Mexicana hemos estado tratando de hacer un exhorto, un llamado al gobierno actual
para tratar de no solamente no otorgar más concesiones, sino tratar de que se pueda ahora sí que eliminar todas las concesiones que hay. Más en un momento, en breve, voy a estar hablando de los porqués y cuáles serían estas implicaciones, pero partimos desde esta idea, ¿no? De que esto es un modelo, o sea, un modelo toda vez que está, se enmarca en el modelo, más bien en el sistema capitalista, en el sistema y esto a su vez hace que haya un modelo que se viene esparciendo por todo el mundo, pero principalmente pues en las zonas, en las regiones donde hay más minerales. Y bueno, si le damos a la siguiente, lo que quisiéramos explicar primero es para que el público tenga una idea un poco más generalizada sobre cómo funciona esta explotación minera en México. Pues quisiéramos hablar para que tengamos en cuenta que para simplemente obtener 1 gramo de oro se necesitan 4 toneladas de roca que queda esterilizada, roca que queda contaminada por todos los elementos químicos que se utilizan para la separación del mineral de la roca, alrededor de 380 litros de agua. Y pues bueno, imaginémonos que eso es para 1 gramo y el simple hecho de que para tener dos anillos de oro, para los que son como de matrimonio, pues se necesitan 4 gramos para cada uno, ¿no? Entonces, también lo que vemos es que mucho el tema de la minería, sobre todo minería metálica, minería que es el del oro, de la plata, está asociada a un modelo que también habla mucho de cómo se ve, cómo se ostenta, ¿no? La riqueza, el poder a través del oro, tomando en cuenta que pues es el único material que no se devalúa, ¿no? Si le damos a la siguiente, pues quisiéramos presentarles también 3 de las fases de la exploración minera. ¿Por qué? Pues porque estas fases son muchas veces no entendemos lo que es la minería hasta que vemos los daños, y muchas veces lo que pasa en el estado de Zacatecas, por ejemplo, que es de donde yo estoy, lo que vemos es como todo un simbolismo alrededor de la minería, ¿no? Sobre todo una construcción de una identidad para los pueblos, que se dice pues corazón de plata y cuerpo de cantera, ¿no? Entonces, piel de cantera. Entonces, esto mismo hace que tengamos como que la idea de que la minería no solamente es necesaria, sino que es fundamental para la vida de los pueblos. Y bueno, en ese sentido, pues la primer fase que tenemos es la de prospección, que es cuando se obtiene la información del terreno para determinar si existen minerales. Y la segunda fase sería la de exploración, que es cuando se llevan a cabo actividades superficiales, sobre todo con pequeños pozos para descubrir cuánto es el mineral que hay. Hacemos la diferencia entre estas dos fases. ¿Por qué? Porque casi en todos los lugares donde hay conflictos mineros, después nos damos cuenta de que lo primero con lo que llegan las empresas mineras es a decir que van a hacer una exploración para ver si hay mineral. Pero sabemos que esto no es cierto, porque esto ya se hizo en una fase previa, que fue la prospección, que es cuando ya se dieron cuenta que sí hay, y en esta fase de exploración pues ya hay inversión de millones de dólares, y que obviamente que ellos lo que necesitan es tener el permiso, tener la autorización, sobre todo en ejidos y en comunidades de bienes comunales, para poder llevar a cabo la explotación y no perder lo que ya se ha invertido, ¿no? Y es en esta fase donde por lo general llegan a las comunidades. Entonces esa diferencia también es importante que la sepa la audiencia, pues para que nos pongamos ahora sí que listas, ¿no? De cuando llegan a decirnos que van a explorar, pero que todavía no saben si hay mineral, pues es también una mentira, ¿no? Y la última fase que tenemos pues es la de explotación, es decir, después de que ya se han reunido como que todos estos elementos para determinar la viabilidad del proyecto, es que se hace ahora sí que la explotación puede ser a cielo abierto o puede ser atajos a cielo abierto o puede ser subterránea, ¿no? En México pues ahorita estamos más o menos más o menos el 50% de las minas son todavía subterráneas y bueno, un poquito más, y el 40 y tantos % es de mina a cielo abierto, ¿no? Y vemos que aquí es cuando la devastación ya es irreversible. Si damos la siguiente, por favor, también es importante que hablemos un poco. ¿Me estoy escuchando?
Sí, Sí, estás bien. pero es que está Sí, escuchando el... bueno, Ya, a ver. de las modificaciones al artículo 27, después de la Constitución de 1917, también hay varias modificaciones que permiten que dan entrada A pues a ver, este modelo de tantito. educación. Es que sí te estás escuchando como repetido. Mauro, ¿puedes apagar tu micrófono mientras? A ver, Ya. A ver si ya, así. Y bueno, estas modificaciones que inician como con ver cómo es que se incrementan las obligaciones e impuestos a las microempresas mineras nacionales, pues abren el camino para las empresas extranjeras. Y después de esto, ya en los años 30, lo que tenemos es un agregado al artículo 27 donde se crea esta figura de concesión en el país. Y bueno, pues aquí es cuando también empieza el tema de la utilidad pública, y de la expropiación mediante indemnización, lo cual pues a la fecha todavía nos sigue causando bastantes problemas, porque el que la minería sea de utilidad pública, pues esto permite que se avasallen los derechos de los pueblos, ¿no? Y es de lo que estamos hablando y de lo que estamos en contra. Hay otras modificaciones en los 60, primero con el tema de que los extranjeros adquieren los mismos derechos que los mexicanos para tener dominio de tierras y de agua y solicitar las concesiones por estos recursos, ¿no? Entonces, después, ya un año después, se quiere hacer otra modificación para lograr la mexicanización de la minería en México y para tratar de que sea solamente un porcentaje de inversión por parte de las empresas mineras, pero tras otras modificaciones, ya en el 90 es que empieza ahora sí con más fuerza el régimen neoliberal, ya con la entrada de programas como el PRODE y el FANAR, que sobre todo se dedican a tratar de desmantelar la propiedad colectiva en México, y que bueno, este proceso dura hasta el 2007, que es cuando se acaba, como quien dice, la certificación de la tierra en México. Y esto lo que hace pues es que en vez de ser propiedad colectiva, es decir, el parcelamiento de la tierra es como si la tierra antes era indivisible, inseparable, solamente transmitible por vía de herencia familiar, pues ahora ya se puede empezar a hacer muchos movimientos. ¿Para qué? Pues para venderle a las empresas mineras o a cualquier empresa de explotación de algún recurso, pues la tierra, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que al Estado se le reduce totalmente, ahora sí que pasa a ser un mero administrador o recaudador. Recordemos que hasta hace algunos años se cobraba por hectárea alrededor de 6 pesos por hectárea de uso de minería, y después de los 10 años se les cobraba 100 pesos, ¿no? Lo cual parece ser ridículo tomando en cuenta pues todos los daños y sobre todo todas las ganancias económicas que obtienen las empresas mineras a partir de esta actividad, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que han enriquecido a esta oligarquía financiera internacional que compite por el territorio en contra de las comunidades, pues es la ley minera, ¿no? Porque bueno, la ley minera tiene las últimas modificaciones que se han hecho, y bueno, desde el 2006, lo que son una serie de artículos que lo que vemos es que perjudica a los pueblos. El artículo 6, como ya lo venía mencionando, que habla sobre la utilidad pública, pues da permiso para que se pueda para que sea una actividad que sobresale más allá de la vida misma de los pueblos, ¿no? En el artículo 13 también, pues aquí nos establece que las comunidades pueden solicitar primero una concesión para mina, un permiso para minería, pero que tienen que acreditar una capacidad jurídica, técnica y económica, lo cual, pues considerando las condiciones económicas de los pueblos originarios sobre todo, pues no es viable, ¿no? Entonces también esto resulta ser hasta una burla. Y el artículo 14, que nos dice que el terreno nacional, si no está denunciado, si no está solicitado por alguna empresa o por algún particular, pues es terreno libre, ¿no? Lo cual pues también quiere decir que cualquier parte del territorio, no importa que haya un pueblo asentado ahí, mientras haya mineral y mientras sea una actividad de utilidad pública, es decir, que vaya
que sea más importante que otras actividades, pues pueden otorgarse concesiones a partir de que hayan pueblos, ¿no? Otras de las leyes que tenemos o pues ahora sí que de todo este marco jurídico en torno a la minería, pues está también la ley agraria, entre ellas la ley de aguas nacionales y una serie de leyes que pues también tienen que ver, ¿no? Y está regulada regulando la actividad minera. Y también cabe mencionar que para una solicitud, para que te den una concesión, bueno, para poder abrir una mina se necesitan alrededor de 23 permisos, ¿no? De estos, está bien que la gente sepa que de estos, el Estado como tal, o sea, es decir, los permisos los otorga la Federación y el municipio, y sobre todo el ejido o la comunidad agraria, ¿no? Y como REMA también parte de lo que nosotros explicamos en estos procesos informativos es que nosotras como ciudadanos, como ciudadanía, como pueblos organizados, tenemos ahora sí que tenemos incidencia en dos de estos permisos, ¿no? El principal es el permiso que otorga la asamblea de los ejidos por lo general, para poder instalar la mina, y el otro sería el municipal, ¿no? El que otorga el municipio es el permiso de cambio de uso de suelo. Es pérdida de tiempo de las comunidades o de las organizaciones tratando de ir a hablar con acciones que son más políticas, como ir a hablar con dirigentes de tal partido, ir a hablar con el gobernador, hacer una solicitud, pero la verdad es que en términos reales y por lo que nos ha dejado la práctica, nos damos cuenta de que muchas de estas acciones no son vinculantes, es decir, nos desgastan como movimiento, como pueblo, como personas, y no va a generar que podamos frenar el proceso, ¿no? El proceso de explotación. También hay que mencionar que muchas veces se hace una amenaza de que va a haber expropiación, pero en México no hay ningún caso como tal documentado que sea donde se haya expropiado a un pueblo, ¿no? Entonces, esto lo menciono para que también la gente que nos escucha tome en cuenta de que muchas veces es más nuestro desconocimiento lo que nos mete el miedo, y las comunidades acaban luego dando el permiso, pero es sobre todo porque se les está llevando la información a medias, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que todas estas instancias y todo el marco jurídico mencionado, pues lejos de minimizar y controlar los riesgos sociales, económicos, políticos, ecológicos que provoca esta actividad, pues exhibe al Estado también como un mero facilitador, ¿no? Es decir, nos ponen a pelear en el ruedo como si tuviéramos la misma capacidad de fuerza, la capacidad económica, política, jurídica que tiene una empresa internacional, ¿no? Entonces, de verdad que hacer frente a estos proyectos, pues es jugarse la vida misma, ¿no? Y otro ejemplo que tenemos en cuanto a violación de derechos es que establece la misma ley minera, es el artículo 43, donde se supone que la actividad debe de cesar siempre y cuando ponga en riesgo la vida o la integridad física de los trabajadores o de las personas de la comunidad donde más próximas, ¿no? En este caso, en Zacatecas tenemos el caso también un proyecto en Salaverna, Mazapil, que es también donde está la mina Peñasquito, que es la mina más grande de América Latina, de Tajo a cielo abierto, y aquí Carlos Slim quería también imponer su proyecto. En la imagen que presentó es justamente del pueblo, ¿no? Que tuvieron dos desalojos forzados con la policía federal, con la policía estatal, donde a la gente literalmente la sacaron de sus casas. La más recordada fue la del 2016, es decir, aquí no hubo como una organización como tal hasta años después, es decir, tienen más de 10 años en la lucha porque no se les despoje y se les desplace, pero bueno, si en realidad se acatara y se cumpliera este artículo, pues este pueblo no tendría por qué haber desaparecido, ¿no? O no lo estarían desapareciendo, apostándole sobre todo a una guerra de baja intensidad en la que es el desgaste del pueblo hasta que poco a poco van migrando, ¿no? Y muchas veces ya ni siquiera hay que hablar de una indemnización, porque las mismas condiciones de vida que se presentan con todas estas amenazas en la vida de las comunidades, pues hace que la misma comunidad se vaya, ¿no?
y más después de 10 años de desgaste. Entonces, vemos que no hay comparación con la capacidad que tiene una mina, también que sea de capital nacional, con la fuerza o la capacidad que puede tener la comunidad para hacerle frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Y sobre todo más cuando no hay información. Entonces nosotros también apelamos mucho a un proceso de información que sea preventivo, es decir, antes de que llegue la mina, antes de que llegue el megaproyecto, para poder hacerle frente, ¿no? Y bueno, quisiéramos también abordar otro tema que consideramos muy actual y que tiene que ver con cómo está la minería, si le cambian por favor, cómo está la minería tras más del año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y esto lo ponemos porque justamente si le damos a la siguiente, con la 4T, pues quisiéramos hablar de 3 temas. El primero pues sería como de cuando se informa, ¿no? Informa López Obrador de que ya no se van a entregar más concesiones. Otra que es el tema de la ley agraria, las reformas que se quieren hacer a la ley agraria y sobre las obligaciones que se han discutido en el Congreso. Entonces, pues empezamos primero diciendo que en agosto del 2019 López Obrador, estando en Zacatecas, él dice que su gobierno ya no va a entregar más concesiones, y en ese contexto, pues es que nosotros como REMA exigimos que mediante un comunicado y una carta también firmada al presidente, que no solamente hacía falta que ya no se entregaran, porque el país ya tiene más de 25.600 y cacho de concesiones, pero actualmente son 1.189 minas de capital extranjero, de las cuales pues 99 están en fase de producción, 49 en fase de desarrollo, 594 en fase de exploración, 439 en fase de postergación y 5 en fase de cierre. Entonces lo que estamos viendo, y también que la audiencia sepa que por cada concesión minera que tengan estas empresas, pueden renovarla, es decir, se les entrega por 50 años y pueden volver a renovar por el mismo periodo, ¿no? Entonces creemos que también tiene que ver con que a partir de la entrada del gobierno de López Obrador, pues hay el capital extranjero, de inversión extranjera, empieza a retirarse, ¿no? Pero aquí lo que vemos en el tema de minería es que estas que están en postergación pues siguen teniendo la posibilidad de que en cualquier sexenio, siempre y cuando esté dentro de estos años donde tienen la concesión, pues pueden empezar todo ese proceso de conseguir los 20 y tantos permisos para empezar con su mina, ¿no? Entonces, si bien nosotros pues celebramos que no se entreguen más concesiones, también habría que ver que el mismo presidente lo ha reconocido en varias entrevistas, tiene concesionado el 40% del territorio nacional, ¿no? Entonces, con más de 117 millones de hectáreas concesionadas para la minería, y tomar en cuenta también que un 33%, es decir, un tercio de las concesiones mineras del país son canadienses. Y también habría que ver que con estas concesiones que ya existen, o sea, no sobra para vivir los impactos que va a generar este tipo de minería. Entonces, nuestra postura es que no solo basta con que ya nos entreguen, es decir, ya está la mitad del país ya está entregado a las empresas, más bien hay que recuperar e integrar ese territorio, hay que integrarlo al país, ¿no? Más allá de que se entreguen más concesiones. También hay que tomar en cuenta que muchas de estas concesiones, como ya lo mencionaba, están abajo, a un lado de los pueblos, es decir, pues es la mitad de México, ¿no? La mitad de nuestro país, pues es donde existe también personas que están viviendo ahí. Y entonces esta actividad que se ostenta como ser de utilidad pública, pues tiene las de ganar cuando se enfrenta a un pueblo, cuando un pueblo decide hacerle frente, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy pendientes sobre cómo se van dando las condiciones de las concesiones en el gobierno de la 4T. Otro tema muy importante que quisiéramos señalar es el tema de la ley agraria. Bueno, si bien hemos visto que el pueblo, o sea, la gente, los pueblos que se organizan y que luchan en contra de las mineras,
tienen por lo general, o sea, México, el 53%, o sea, imagínense, si el 53% del territorio mexicano está en manos de ejidos y de bienes comunes, o sea, de comunidades de pueblos originarios, y el 40% está concesionado, pues es obvio que la mayoría de las concesiones está en estos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque es el campo y son estos pueblos donde están todos estos recursos, ¿no? Los recursos, ya sean por minería, por agua, por viento o por biodiversidad, ¿no? Entonces vemos que la ley agraria, que bien, si bien surge después de la Revolución Mexicana y es como se obtiene pues la tierra y se empieza a trabajar en México, pues hay también todo este proceso que hablábamos con el modelo neoliberal para tratar de desmontarla, ¿no? Es decir, que si bien ha habido está habiendo muchos intentos por parcelar la tierra y dejar a la gente como pequeños propietarios y dejar de lado la propiedad colectiva, pues la ley agraria sigue siendo un instrumento de lucha para las comunidades, para los pueblos que se organizan en contra de estas minerías, sobre todo donde hay ejidos, ¿no? Ejidos o bienes comunales. Entonces, la ley agraria, que actualmente, a partir de la entrada del nuevo gobierno, ha habido 2 propuestas de que se mantienen en revisión para hacer reformas, ¿no? Y aquí quisiéramos hablar de una en especial, que es pues la que conocemos con mayor detalle. Esta la impulsa Monreal, que es la Ley para el Desarrollo Agrario, y bueno, como REMA también hemos hecho ya varios hicimos un comunicado muy importante sobre el tema, tratando de hablar sobre cuál es la repercusión de esta ley, que lo que vemos, y bueno, las conclusiones a las que llegábamos es que era lo que se busca es implementar las consultas, que por lo general son amañadas, porque bueno, también habrá que recordar que casi no existe, es más, nosotros decimos no existen comunidades donde sean consultadas y después de la consulta ellas digan y puedan decir que no a la minería, ¿no? Por lo general vemos que son consultas amañadas, consultas que pues no están reguladas en el país y que también pues pasan a perjudicar a los pueblos, ¿no? También se propone la evaluación de impactos sociales a cargo del Sistema Geológico Mexicano, lo cual pues también vemos inviable porque pues el Sistema Geológico Mexicano no tiene la capacidad de hacer un impacto de evaluación social, y que también vemos que pues, a final de cuentas se está tratando de cumplir con un requisito más allá de aportar a la discusión, es más, en qué medida se puede visualizar, se puede tomar, se puede estudiar el impacto social que tendría la minería. No basta con preguntar si quieren o no un jardincito, porque luego vemos que cuando hay desplazamiento de comunidades, es un mismo modelo de casas para las personas, se les pregunta si quisieran dónde quieren que tengan el espacio de juegos, etcétera, pero pues eso no basta, porque ahorita vamos a ver un poco de los impactos y eso no basta para resarcir el daño, ¿no? Entonces también vemos que esta ley que propone, la ley Monreal, tiene este perfil de regulación administrativa y hay una falta de profundidad en el proceso violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento, que a final de cuentas es desplazamiento forzado, ¿no? Y tampoco contempla las medidas que resuelvan la política de despojo, de destrucción y de impunidad que trae consigo la minería. Y bueno, entonces es por esto que hablamos de que existe un mito sobre progreso y desarrollo, que se trata y que traza una política gubernamental que sigue siendo colonialista, que sigue siendo capitalista, colonialista y patriarcal, ¿no? Y bueno, tampoco la ley aborda el tema de los daños a la salud y al ambiente con seriedad, ¿no? Hemos encontrado alegatos de promotores de la minería que dicen que el cianuro es como el pinol, que hasta pueden trapear con él, ¿no? Y eso lo escuchamos en donde una mina, la First Majestic, una minera de origen canadiense que quería hacer su ampliación hacia San José en Zacatecas, le decía a la gente cuando se hizo esa reunión para hablar sobre la minería, les decía que el cianuro no hacía daño, que el cianuro estaba en la naturaleza y que el cianuro no los iba a matar, ¿no? Y bueno, también, ¿me escuchan? Bueno. Aquí estamos.
Bueno, también quisiéramos Sí, sí, te escuchamos. muy bien, el tema del caso de Zacatecas con el tema de la ley agraria y estas reformas, porque lo que vimos es que, bueno, si bien la Procuraduría Agraria puede tener un papel en el campo y en los ejidos, pues sería más bien como orientador, ¿no? O más allá de llegar a imponer, y lo que vimos en el 2019 fue que la persona el procurador agrario de Zacatecas, Francisco Pérez Compeán, que es actualmente el que está ahí, intentó llevar reglamentos internos a los ejidos, tratando de imponernos. Es decir, los ejidos tienen la posibilidad de generar su propia ley, ¿no? Su propio reglamento interno, que equivale a la organización social, política, económica, productiva del ejido. Lo que trataron de hacer es llevar reglamentos internos que tienen una base en esta ley que les estoy hablando, la ley Monreal, y darle, que entre otras cosas, pues trata de darle reconocimiento a todos los avecindados, y esto pues vulnera los ejidos y también porque también marca los asuntos de tierra como negociaciones, y también pretende eliminar el uso común y darle más poder a la Procuraduría Agraria para que pueda entrar a estos ejidos, ¿no? Entonces, como les comentaba, sigue habiendo, a pesar de que se está hablando de que ya no existe neoliberalismo en discurso, pues estos ejemplos que les estoy dando de lo que está ocurriendo, y no solo en Zacatecas, sino en todo el país, pues nos habla de que siguen tratando de desmantelar al ejido, ¿no? Y bueno, otro de los temas que hemos estado reflexionando tiene que ver con si damos a la siguiente, tiene que ver con las obligaciones que se han discutido en el Congreso, ¿no? En la propuesta de la ley minera, sobre todo. Y bueno, entre las más importantes, pues es consultar a las comunidades antes de que se apruebe una concesión, contar también con una reserva de recursos para hacer frente a los impactos de los que generan los proyectos, que tienen que preparar, las mineras tienen que preparar un informe anual sobre los impactos sociales de las actividades mineras, y también dirigir fondos a las comunidades que rodean sus operaciones. Lo cual pues también esto último es muy grave. O sea, digamos que la postura que se está tomando en el Congreso es que el que daña paga, ¿no? Es decir, que se pague por los daños ambientales, y pues la verdad es que la postura que tenemos es que no hay dinero que vaya a compensar los daños a la vida, ¿no? Porque aquí lo que se está jugando es el futuro de la vida misma. Y en el tema de la consulta también lo que estamos viendo pues es que como los comentaba, y nosotros también lo dijimos más o menos a principios de año pasado, que tenía que ver con que no había consultas buenas ni malas, ¿no? Sino que el problema es que las mismas consultas de por sí ya van en contra de la libre determinación, de la autonomía y de la autogestión de los pueblos, porque es algo impuesto. Es decir, debería de bastar con que en asamblea agraria, en asamblea ejidal, los pueblos puedan decir no a la minería, pero no, lo que estamos viendo es cómo se está impulsando más bien que sean consultas que el mismo gobierno lleve a cabo, ¿no? Tomando en cuenta que pues como ya lo vimos, y bueno, falta ver pues quién es el encargado de la minería actualmente con Quiroga, que pues fue él siempre ha trabajado en el sector minero, es decir, no es que este señor vaya a abogar porque no se haga la minería, ¿no? Sino que van a tratar de, como todo, tratar de lo que están haciendo con este tipo de reformas donde se apela a que haya más dinero para las comunidades, o a que haya una mitigación del impacto ambiental y social, pues es mercantilizar la vida, ¿no? Y a final de cuentas, pues nos damos cuenta que hay ciudadanía de primera, de segunda, de tercera, de cuarta clase, ¿no? Y que pues estas personas que cuando nos enfrentamos a este tipo de afectaciones, pues no es que importamos, sino que somos un número nada más. Entonces también habrá que tomar en cuenta que no existe en México una legislación sobre las consultas, es decir, ninguna de las consultas que se han hecho, ni por el proyecto del transísmico, ni del proyecto integral Morelos, ni del Tren Maya,
pues son válidas, ¿no? Porque en México no hay una legislación que ya contemple este tipo de consulta, ¿no? Porque para empezar, si fuera así, tendría que hacerlas hasta el mismo sistema electoral de México, ¿no? No solamente es cuestión de abrir un link y que la gente vote, o de abrir en una colonia una urna y que la gente vote, o sea, eso la verdad es que no es tomarse con seriedad el problema tan grave y las afectaciones, los problemas ambientales que está trayendo consigo esta actividad, ¿no? Entonces vemos que la verdad es que en México y en América Latina se han hecho estas consultas con gran asimetría de poder y solamente son un instrumento para legitimar el despojo, ¿no? Y es lo que estamos viendo con toda la gente que se opone a la instalación de los proyectos que acabo de mencionar. Muchos luego los llaman los proyectos de López Obrador, y que pues en el contexto también del COVID-19 no ha habido una reducción para estos proyectos, ¿no? Al contrario, el presidente ha dicho que estos proyectos siguen y que estos proyectos se van a hacer, ¿no? Y pues de las nuevas reformas con el COVID, bueno, en el tema del dinero, lo que vimos es que no se toca el Tren Maya, no se toca el transísmico y no se toca el recurso de la Marina, ¿no? Y entonces pues vemos que pero sí se toca ciencia y tecnología, sí se toca la investigación, entonces también habría que ponerle cuidado para ver cómo es que se van a desarrollar en este contexto tan difícil que nos está tocando como humanidad, ¿verdad? Entonces, regresando un poco al tema, pues las consultas, a la conclusión que llegamos es que no son previas, sino que son elaboradas, es decir, que se hacen ya sobre un proyecto diseñado, porque no sería lo mismo, o sea, dicen, es que son proyectos que van a traer desarrollo para la región, ¿no? Pero son proyectos a los que a la región no se le consultó, no es lo mismo tener 100 mil, no es lo mismo tener 500 millones de pesos y llegar y decir a la comunidad, tenemos este recurso, ¿qué hacemos? A llegar, y eso sería consultar, ¿no? Eso sería consultar, o sea, y algo previo sería decir, oigan, ¿qué hacemos con este recurso? Pero lo que estamos viendo es que ya son proyectos elaborados y en los que no se les está preguntando a las comunidades qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de progreso queremos y para quién es. Por eso es que hablamos de que esto es un mito, ¿no? Y en el tema de que si son libres o no, pues la verdad es que son forzadas, porque estas consultas no son un diálogo, sino, o sea, bueno, más bien es de un sí o un no, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, ¿quieres que se abra este proyecto, sí o no? O sea, no se está preguntando, no es un diálogo. De hecho, lo que vemos en este tema es que cuando las autoridades se sientan o dicen que se sientan a negociar, a dialogar con las comunidades, pues no hay un diálogo. Lo que hay es tú te sientas, y volvemos a la misma historia colonial en el que tú te sientas y recibes la información que yo te traigo, pero tú no hablas, ¿no? En ningún foro donde organizado por gobiernos para tratar de hablar sobre este tema hemos visto que haya una igualdad en el tiempo, ¿no? Siempre es asimétrico, siempre es donde habla la autoridad, habla la empresa y la comunidad tiene que recibir la información sin que tenga el mismo tiempo para hablar, ¿no? Y también vemos que no son informadas porque, como ya lo dijimos, son manipuladas con un control de información muy grande en el que solamente se habla de que la minería va a traer dinero, de que a partir de ella vamos a estar mejor. Un caso que también tenemos en Zacatecas con la misma First Majestic en Chalchihuites, es que, por ejemplo, dice, no, es que la mujer, se permite que trabajen las mujeres, ¿no? ¿Y en qué trabaja la mujer? Bueno, pues está manejando un yucle, es decir, una máquina para transportar el oro, ¿no? Pero lo que no se ve es que esa misma actividad también está generando una serie de daños y de problemas a la salud de las mujeres, a los cuerpos de las mujeres que están tanto en la actividad minera como recibiendo los impactos como afectadas directas del modelo, ¿no? Y bueno, simplemente, como les comentaba, pues estas consultas no son vinculantes o son vinculantes solo cuando les conviene, ¿no? Entonces no están legisladas y por lo tanto, pues no debería de tener ninguna repercusión. Y por eso aquí parece ser que en esto de la defensa, o sea, la lucha de los pueblos es muy importante porque de nosotros depende que puedan o no llevarse a cabo estos proyectos.
muchas de las ocasiones recibimos comentarios como se va a hacer porque se va a hacer. Contra el gobierno nadie puede, contra las empresas nadie pueden, pero creo que lo que se ha venido demostrando en México es, a pesar de lo represor que eran los gobiernos pasados, pues lo que hemos estado viendo es que sí se puede. O sea, cuando nos organizamos por defender la tierra, sí se puede lograr frenar los proyectos, ¿no? Pero es un trabajo muy arduo, ustedes también lo saben, es un trabajo pues en el que hay que estar siempre documentándonos y haciendo red con gente que también está en este mismo problema, para pues ahora sí que compartirnos información y para ahorrarnos tiempo, ¿no? Porque como les comentaba, luego se pierde mucho tiempo llevando a cabo acciones que no van a tener ninguna repercusión. Y bueno, también quisiera que pasáramos a la tercera parte de esta charla, que es la pregunta es: ¿cuáles son los daños del progreso y del desarrollo minero? Y para esto vamos a hablar de varios daños. Primero hablaré de los daños a perpetuidad, después de los daños a la salud, luego de los ambientales, los sociales y de la destrucción del patrimonio histórico, ¿no? Para cerrar con algunos datos sobre la minería. Entonces, si le damos a la siguiente, pues bueno, cuando hablamos de daños a perpetuidad, tiene que ver con daños socioecológicos que no se sabe cuándo van a cesar de manera precisa y razonable. Muchas personas piensan que el daño de la minería queda cuando la mina se va, pero no es así. Además, tomemos en cuenta que en México no hay una legislación seria y puntual sobre el cierre de minas. Entonces eso también es un problema, porque cuando las empresas se van, dejan un cochinero en donde llevaban a cabo la actividad, y no hay ninguna sanción vinculante, no hay ninguna repercusión de esto. Y bueno, sobre el tema de los daños a perpetuidad, pues es un tema muy nuevo que que han estado investigando, investigadores de la IDA, que es una organización que ha hecho mucha investigación sobre cuáles son, y ellos ven que lo mayormente se reflejan estos daños a perpetuidad en el agua, ¿no? Porque en el agua hay una introducción de sustancias sí que contaminan el agua para siempre. Y cuando decimos para siempre, no estoy hablando de un para siempre figurativo, sino que a lo que llegan los expertos es que puede ser por décadas, por siglos y milenios. Y para esto, en aquí pongo la referencia, se llama impactos a perpetuidad del legado de la minería, para quien lo quiera buscar, está en internet de forma gratuita. Ellos hacen un estudio sobre el tema de la Newmont en Estados Unidos, una minera canadiense, y al cierre de minas hacen la evaluación de cuánto tardaría a la tierra y a la naturaleza y al agua reponerse de esa actividad, tomando en cuenta que solamente estuvo 20 años, no importa el tiempo, con un año de minería, con eso tenemos para la devastación, ¿no? Tampoco hay que hablar en tema de que sí, de tiempo así, pero bueno, esta mina operó 20 años, y los daños que ellos estiman son de aquí a 2000 años para que se pueda recuperar, ¿no? Para que esa huella ecológica que deja la minería pueda ser subsanada por la naturaleza, ¿no? Es decir, no hay forma humana de que esto ¿no? De que esto se pueda resarcir. Otro ejemplo que tenemos en México, pues es el río Sonora, ¿no? Y la terrible contaminación que al final ha acabado en dinero. Y lo que no entiende a veces el poder político y económico de los gobiernos que tienen los gobiernos es que no estamos peleando por dinero, o sea, no estamos peleando porque se resarza el daño con dinero. Estamos peleando porque se pueda mantener una forma de vida, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida, pero no a costa de unos cuantos, ¿no? Que siempre son, pues, las personas que están viviendo, por lo general, personas que están en el campo, personas que llevan a cabo una vida productiva, pues, familiar todavía, ¿no? O comunitaria. Y bueno, otro de los daños en el agua, pues, tiene que ver con ese drenaje ácido que a causa de los elementos químicos, ¿no? Y también un aporte importante de esta investigación es que en América Latina pues no existe ninguna legislación sobre estos impactos, ¿no?
A veces también se cree que por ejemplo, la minería canadiense es buena en su país, ¿no? Y de hecho el mismo presidente lo comentó en un recinto diciendo que querían que fuera igual de buena la minería en Canadá que acá, ¿no? Y bueno, basta que hay también bastante documentación sobre cómo operan las minas en su propio país, ¿no? Es decir, también es un mito decir que en sus países son buenos y que vienen acá a dañar solamente nuestro país, ¿no? O sea, la minería es rapaz y es contundente en todo el mundo, pues. Y bueno, otro de los daños, y le pasamos a la siguiente que tenemos, son los daños a las físicos y psicológicos. Bueno, estas imágenes son parte de la documentación que ha hecho la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, y pues los metales que son liberados en el ambiente, como el polvo, el arsénico, están al estar en altas concentraciones se vuelven tóxicos, y pues hay que entender que estos no los podemos asimilar, es decir, no solamente son las sustancias tóxicas con las que operan las mineras, sino también son los mismos metales que se pueden liberar, es decir, tenemos de dos tipos de afectaciones, ¿no? Y bueno, la exposición a estos metales por lo general causa enfermedades dermatológicas, oftalmológicas, respiratorias, neumológicas, abortos, partos y malformaciones. Y ya en últimas, pues causa cáncer. Por ejemplo, algo que hemos estado viendo en Salaverna, en Mazapil, es también que se ha acrecentado mucho el número de cáncer, ¿no? O sea, gente que está muriendo de cáncer, sobre todo en mujeres, o también en todo el país estamos viendo cómo hay abortos espontáneos. La cosa es esta, el problema con los daños sobre la minería es también cuánto cuesta poder documentarlos. Por ejemplo, en Carrizalillo, en Guerrero, también el enlace de allá, ellos sí pudieron hacer en algún momento con la Goldcorp, que es la mina que está allá trabajando en los filos, en Carrizalillo, es que se pueden, para medir un metal en el cuerpo, se puede hacer, pero cuesta alrededor de 100,000 pesos cada metal. Y aparte, lo que se tuvo que hacer es mandar los resultados a un instituto de investigación en Italia, ¿no? Entonces, como podemos ver, y lo que a mí luego me molesta un poco es que se nos hable a quienes estamos en contra a las organizaciones, pueblos, que se nos exija que también nosotros documentemos que sí hay contaminación, que documentemos que sí se dañó el río y que sí las mujeres están abortando o que los niños están saliendo con malformación a causa de la minería, cuando que, como lo menciono, es muy difícil porque los elementos económicos para poder hacer este tipo de diagnósticos es muy caro. Entonces aquí también es un llamado pues a las universidades, a investigadores, a que se hagan estos estudios, ¿no? Porque muchas veces pues ni las comunidades ni las organizaciones o colectivos pequeños tenemos esta capacidad, pero sí lo vemos, ¿no? Es como una sabe cómo es su pueblo, una persona sabe cómo es su rancho y sabe que cuando llega a veces cuando estos componentes externos llegan, pues obviamente es que empiezan a verse los cambios, ¿no? Entonces también hay que comentar que por lo general estos daños, y hay que hablar que hay daños diferenciados entre hombres y mujeres. Por lo general los daños asociados al agua los reciben más los cuerpos de las mujeres y de los niños y las niñas, porque pues son los que están mayormente en casa. La mujer, al estar encargada por lo general de la parte de la vida en la reproductiva de los mismos pueblos, pues también sufre de formas distintas el impacto de la minería, ¿no? Porque está ahí en constante relación con él. Entonces también nosotros hemos hablado de que el mismo modelo tiene un factor patriarcal muy grande, ¿no? No solamente con la llegada de la minería, sino con cómo va a perjudicar los cuerpos y los territorios de las mujeres específicamente, ¿no? Y otro de los daños, si le cambiamos, que son muy fuertes y que de aquí es justo donde empieza a surgir como este tema de los conflictos socioambientales, pues tiene que ver con los daños que
que radican sobre todo en las transformaciones del paisaje, en la tala de la vegetación y en los múltiples impactos del agua. Es decir, la relación entre la minería y los daños al agua son muy grandes. De por sí, México como país, pero también por regiones, pues tiene ya una crisis hídrica muy grande, ¿no? En la Ciudad de México vemos que también se ha hablado mucho de que en 10 años se llegará al día cero. En Zacatecas también tenemos un déficit del 40% del agua, entre que se fuga el agua por la mala administración y entre que toda el agua se les entrega a las mineras o a las empresas como el Grupo Modelo o como PepsiCo, ¿no? Que están allá operando, o para los productores en gran escala de cebada, ¿no? Para la misma cerveza. Entonces vemos que a todas luces la relación entre el agua, la crisis hídrica de México, la crisis hídrica por regiones y la actividad minera, pues está muy, muy relacionada, ¿no? Entonces hay una sobreexplotación y agotamiento de los mantos freáticos, contaminación por químicos, desvío de cauces naturales del agua, generación de drenaje ácido, contaminación del aire por metales pesados, que era lo que les comentaba. Pues hay que ver que todas esas micropartículas, que son así como más delgaditas que un vello de la piel, están ahí flotando, ¿no? Y se nos meten. Entonces eso es lo que no alcanzan luego a ver los gobiernos al tratar de decir que con dinero se va a solucionar el problema ambiental, ¿no? Cuando que estamos viendo que está todo esto de por medio. También hay erosión, hay también perturbación del ambiente por las explosiones. ¿Por qué? Pues porque las minas a cada rato están barrenando, tienen sus horarios para barrenar la tierra, y pues eso también va sembrando, ¿no? Y eso pues también hace que haya cambios en el mismo suelo. Y vemos también que hay impactos para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, yo retomo mucho el caso de Zacatecas, pues porque es el que conozco más, pero vemos que, por ejemplo, en Mazapil antes se daba cada año el piñón en cierta temporada. Actualmente ya no hay piñón, así de fácil, ya no se está dando el piñón, ya la gente no sube, que era una tradición, ¿no? Cultural, histórica de la gente, ir al cerro, determinado cerro, y bajar el piñón y después hacer todo el proceso, ¿no? Entonces vemos cómo la minería también pues daña bastante el ambiente, y creo que hay que decir que tenemos que entender que cuando una persona le abre el grifo y le llega agua, no todo el país está en estas condiciones, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue yendo a los ríos, que todavía necesita de otras fuentes, y que muchas veces pues la minería no las contamina, ¿no? Y quisiera hablar brevemente también de los efectos comunitarios, ¿no? Vemos que hay fractura comunitaria. ¿Por qué? Pues porque la minería tiene una estrategia muy antigua que es divide y vencerás, ¿no? Nos dividen, nos enfrentan entre comunidad. Siempre habrá un grupo que es como su grupo de choque, ¿no? En la comunidad, el grupito de personas que van a decir sí a la mina porque nos va a traer beneficio, y que por lo general luego son personas que tienen ya una cuota, ¿no? Establecida con la empresa, y entonces son las encargadas de convencer a la gente de que quieran la mina, ¿no? Y estamos quienes decimos que no a la mina, y entonces eso empieza a ver que haya una fractura, ¿no? Aquí lo que, como Rema también lo que tratamos mucho es de que estas divisiones por este conflicto no genere como una pérdida identitaria, cultural, que no se dejen de hablar las familias, porque hay que decirlo, estos proyectos fracturan todo, o sea, pero también fracturan a las familias, a las comunidades, y sobre todo vemos que hay criminalización, persecución, tortura, es decir, la violación a los derechos humanos que se hace con la minería, sobre todo esta minería canadiense, pues es muy grande, ¿no? Y hay también desplazamiento forzado de comunidades enteras, divisiones y conflictos intercomunitarios, aumento de desigualdades internas en la comunidad. Por ejemplo, quien está a favor de la mina y empiezan con las dádivas, ¿no? A llevarles las despensas, si sube de nivel, pues hasta un carro te puedo dar, pero convence a la gente, ¿no? Y entonces eso también aumenta las divisiones, y la misma comunidad empieza también a enfrentar problemas que a lo mejor no tenía, ¿no? Como el alcoholismo, la prostitución.
y desigualdades de género, porque también pues con la minería luego vemos que hay personas que llegan nuevas a las comunidades con otro tipo de formas de vida que se insertan en una que ya establecía, ¿no? Entonces empiezan a ver como todos estos problemas de índole social que también perjudican. Y también la verdad es que hay investigaciones sobre la relación que hay entre la minería y los grupos delictivos, ¿no? Y cómo aumenta la criminalidad en estas zonas. Y pues también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que también hay la relación entre el narcotráfico y la minería es muy estrecha, y más en nuestro país, ¿no? Las imágenes que pongo aquí pues son de los últimos defensores del territorio, defensores de derechos humanos asesinados pues en estos últimos meses, ¿no? Entonces pues también ser defensor del territorio, ser defensor que también corresponde a ser defensor de derechos humanos, toda vez que pues las violaciones que se están haciendo por omisión o por mandato, pues también son parte del Estado, ¿no? Es el Estado el que también está omitiendo o permitiendo que esto suceda. Y pues bueno, lo dejo como datos ahí para el análisis. Y por último, pues tenemos la destrucción al patrimonio histórico y cultural, que tiene que ver con modificaciones de formas de vida y prácticas culturales, también la desaparición del patrimonio histórico, zonas arqueológicas, centros ceremoniales. Muchas veces nos apoyamos del Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia, para que también haga peritaje sobre la zona, ¿no? Esta es una imagen que mostramos sobre el Cerro de San Pedro y cómo es impactante pues ver el daño que ha causado, ¿no? Y cómo es que ha impactado pues la vida de los pueblos, donde había un cerro que puede llamarse un cerro sagrado, una ruta especial donde la gente lleva a cabo sus prácticas, ¿no? Y bueno, para finalizar, estos son algunos datos. No sé cómo vamos de tiempo. Justo nos faltan como de poquito menos de 10 minutos. Bueno, entonces seguimos. Bueno, para que también traigo algunos datos para que los consideren. Es que bueno, el sector minero metalúrgico en México contribuye al 4% del Producto Interno Bruto, genera alrededor de 346,000 empleos, genera 345,000, casi 346,000 millones de pesos en su producción, o sea, para las empresas, no nos confundamos, no para México. A México solamente pues le pagan esta renta, ¿no? Y también genera alrededor de 79,000 empleos, ¿no? Que en realidad pues representa el 0.03% respecto a nuestra población total, ¿no? Entonces, estos datos los pongo para que también veamos que cuando hacemos estas comparaciones económicas y apelamos sobre todo a un bienestar económico, pues nos damos cuenta que en términos reales no es tanto como no lo pintan, pero lo que sí hay es una serie de nexos entre pues el sector económico, el sector del Estado, los funcionarias públicas de primero, segundo, tercer nivel, y gente de la promotora de las mineras, ¿no? Entonces estos datos pues son para que veamos que en realidad la ganancia que tienen estas empresas es pues es muy grande, ¿no? Y por eso pues sabemos que están dispuestos a todo, ¿no? A matar por ellos, ¿no? A matar por este dinero. Entonces no se vale que por ese mismo dinero que se están peleando se ofrezca dinero cuando que la vida pues no tiene precio, ¿no? Y bueno, estas son, si vemos la siguiente, estas son algunas de las, para que vean pues nada más algunas de las últimas noticias que han salido, ¿no? Sobre cómo las mineras acaparan y contaminan el agua, la denuncia de desalojo de Zacatecas, que les comentaba fue el 2016, el cambio climático en Sonora a partir del derrame, y pues vemos que son muchos los daños y muy poco lo que a nosotros como pueblo nos genera esta actividad, ¿no? Y que apelar al tema económico pues ya vimos y demostramos que no es suficiente. Por último, quisiera hablar de cuál es la respuesta, es decir, no es todo malo, o sea, de todo este panorama desalentador que estoy
a lo mejor dando, pues también tenemos la respuesta, ¿no? Que es la defensa de la tierra y del agua, la llamada por defensa del territorio. Y bueno, lo que vemos es que estos proyectos que ponen en juego la vida de los pueblos en todas sus formas, o sea, su organización política, social, los referentes culturales, etcétera, pues son los factores también emocionales y afectivos son los que hacen que los pueblos, pues digamos, no queremos estos proyectos, ¿no? Mayormente son organizaciones, o sea, grupos de personas que se organizan en el campo para hacerle frente, ¿no? Y también hay luego como una cadena, ¿no? Una red, por eso es una red, porque hay gente que está en las bases, hay gente que puede estar a lo mejor en la ciudad y de ahí hacer el contacto con otra organización, y entonces aquí se trata pues de hacernos fuertes, ¿no? Entre todas y todos, porque pues no se ve que vaya a parar todavía, es decir, el que se diga que ya no va a haber concesiones no quita que el territorio esté concesionado ya, ¿no? De por sí. Entonces, pues generalmente estas luchas son en contra del despojo, de la injusticia o de la llamada injusticia rural, de la criminalización, la falta de espacios públicos y el deterioro a la calidad de vida en las comunidades. Si le damos a la siguiente, pues solamente para que tengamos en cuenta más o menos el tema de, también hay como a nivel teórico una discusión sobre cómo llamar este tipo de problemáticas, si son conflictos socioambientales, luchas por lo común. Hay que diferenciar también que una cosa son los conflictos socioambientales, otra cosa son las problemáticas por la conflictiva ambiental, y otra sería pues el movimiento ambientalista, ¿no? Entonces estos conflictos pues tiene que ver con cómo se desarrollan en torno a en detrimento o en perjuicio de las comunidades que están acá y que también tienen un factor ambiental, que es lo que se defiende, ¿no? Y bueno, la comisión la CEPAL en el año 2018 contabilizaba 45 conflictos. El Environmental Justice, el Atlas, que pues ahorita es de los más actuales sobre los conflictos, pues tiene registrados 105 conflictos. Toledo, antes de irse para el gobierno, identificó 560 conflictos, bueno, justo con su equipo de la UNAM, ellos identificaban 560 conflictos en torno a problemas socioambientales, y 173 de estos conflictos pues son por minería, ¿no? El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el OCMAN, tiene 45 conflictos, igual que la CEPAL, y bueno, nosotros como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, en el 2018 también contabilizábamos 15,000 conflictos, pero nosotros tomamos en cuenta el conflicto como un multiconflicto, es decir, no solamente viendo ese conflicto que lleva ya de por sí el enfrentamiento entre la minera y la comunidad, sino también los problemas que decía como de narcotráfico, de prostitución, de alcoholismo, es decir, nosotros lo estamos viendo como más en una perspectiva más amplia, pues, o sea, no solamente del enfrentamiento con la mina, sino todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, por último quisiera hablarles de nuestra estrategia justo de territorios libres de minería, que pues tienen una pertinencia, si le damos a la siguiente, pues justamente porque aquí estamos tratando con esta estrategia y nos ha resultado, bueno, nos ha resultado bastante y tenemos 10 años, bueno, la red tiene 10 años llevándola a cabo, ¿no? Entonces nuestra estrategia es pues en realidad el ejercicio y la defensa y exigibilidad de derechos humanos, de derechos colectivos, ¿no? De los pueblos, y tenemos como varias áreas: la comunicación, que para nosotros es indispensable estar siempre informando. Esto es como las recomendaciones que queremos hacer a quienes estén pasando por lo mismo. Tienen que tener redes, tienen que generarse redes con medios, redes con otras organizaciones, ¿no? Pero tener otra red con otras organizaciones no quiere decir adoptar la agenda de ninguna otra red, sino más bien ver cómo pueden irse acompañando en el proceso, pero que nunca porque luego vemos que hay organizaciones más grandes, organizaciones
que se dicen campesinas, que lo que tratan es de imponerles, ¿no? Como su agenda o sus demandas y exigir lo que ellas pretenden al gobierno, ¿no? Y bueno, tenemos la documentación de daños, que es parte de lo que les presentaba. Esto es muy, muy importante, la documentación de daños, pero también pues la documentación en general de todo su caso, es decir, todo lo que va pasando hay que siempre estarlo anotando, ¿no? Y llevar así como una cronología de lo que ha pasado en el caso. Y esto tiene que ver también con la defensa jurídica que se lleva a cabo. Muchas veces, pues, como REMA no tenemos ahora, luego la capacidad total de cubrir con los casos, pero sí de dar una asesoría jurídica y de plantearles más o menos qué podemos hacer, ¿no? O sea, cómo está el caso y a partir de eso, qué podemos hacer para defendernos de forma jurídica. El tema de las alianzas estratégicas, como se los comentaba, y de esta pues defensa integral, ¿no? Que tiene que ver con varios aspectos y que todos requieren muchísimo tiempo y requieren, o sea, que nosotros también partimos de que la gente tiene que defenderse, ¿no? Y como dice una compañera, o sea, el territorio lo defiende quien lo vive. Nunca hay que confiarse de que un abogado te va a hacer la demanda, de que una psicóloga les va a llevar el caso, porque eso no funciona. Justamente lo que se trata es de hacer colectividad, de ser un grupo, ¿no? En donde todo el mundo participe, porque la verdad es que de nada sirve, como dice un compañero, de nada sirve tener el mejor amparo en contra de una mina si no va a haber quien lo defienda en el territorio. Entonces, más bien nosotros lo que estamos haciendo, la mayoría pues estamos o venimos de pueblos que ya fueron afectados por minería, por represas, etcétera, y lo que tratamos es de hacer un proceso informativo, que es un proceso de formación con las comunidades, donde ellas son las que llevan a cabo su propia defensa, ¿no? Claro, también con tratando nosotros de apoyar esta defensa. Y bueno, nuestro último punto, que a lo mejor es el más difícil y que creo que ustedes saben más de esto, pero es justamente tratar de impulsar modos de vida fuera de una lógica capitalista. Tratamos también de poder llevar a cabo procesos autogestivos, procesos de autonomía, que muchas veces cuando la batalla es muy fuerte, luego resulta difícil, ¿no? Y ustedes saben que luego es muy complicado estar en una defensa territorial y además también tener un proyecto productivo, pero bueno, es también a lo que le tiramos, ¿no? A generar nuevas formas o respetar las formas de vida que ya tenemos en nuestros pueblos. Y bueno, ya para concluir, esta es la última, si le dan a la siguiente, nuestras reflexiones finales, pero no tan finales porque hay que seguir pensándola. Pues la minería destruye los suelos, los bosques, las selvas, provoca afectaciones por la destrucción del tejido social y la desarticulación de los núcleos familiares, genera años de severos, graves e irreversibles daños, en la salud, desarticulación familiar también por muerte, es decir, por asesinato. También violenta los derechos como los de la vivienda, la alimentación, el bienestar, el ambiente sano, la educación y los derechos del agua, entre otros. Viola los derechos humanos alcanzados por los pueblos en las luchas históricas, como el derecho a la tierra y al agua, entre otros, ya sea por omisión o responsabilidad directa. Y bueno, el 2019, para que lo tengamos en cuenta, cerró con 300 agresiones a defensores y con 28 activistas muertos, ¿no? También como conclusiones, pues hay que tomar en cuenta que para la acumulación el capital recurre siempre al despojo y al desplazamiento forzado de los pueblos, y que este es uno de los megaproyectos de explotación que mayor acumulación de riquezas genera, y que también es un mito la generación de muchos empleos, considerando pues las cifras que les comentaba, es el 0.003%, es decir, nada del país, y que bueno, las empresas mineras pueden demandar a los gobiernos en tribunales internacionales, lo cual también pues pone a los estados a los estados como dependientes como México, pues contra la pared, ¿no? Porque cuando se demanda en un tribunal internacional, pues ahora el Estado tiene que pagarle a la minera, además de todo, pues porque le hizo perder su tiempo y su inversión. Entonces vemos que esto es todo un sistema,
que va más allá luego de los propios estados, ¿no? Va más allá, es decir, es toda una lógica del mundo y la lógica del capitalismo esta fase y que no sabemos cómo resulte después del COVID-19, pues se ve que se perfila para que cambie el modelo, pero no quiere, yo no soy tan animosa en que vaya a haber un cambio para mejorar, creo que más bien hasta se va a recrudecer el capitalismo y hay que estar más unidos y generando estos espacios como el que ustedes están haciendo para que podamos seguir luchando, seguir encontrándonos en este espacio y pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte, espero que les haya servido. Si le damos a la siguiente, que les sirva. Cualquier duda, pues estamos en nuestras redes sociales como Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, también como REMA Mujeres y también como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas. Entonces, pues cualquier cosa, ahí estamos y muchas gracias por este espacio. Bueno, claro que sí. Bueno, te agradecemos de antemano pues la paciencia, estarnos coordinando. Sé que estamos en distintas geografías, en distintas latitudes y que estamos, pues, como dices, ¿no? Construyendo pues estas redes. Estamos pues hablando de problemas añejos, ¿no? Que parece que bajo el umbral que extiende la cuarta T, parece que desaparecieron, pero en realidad están, ¿no? Y que en estos momentos es mucho más difícil incluso hablar de estos problemas porque gran parte de la gente piensa que cualquier crítica hacia el modelo capitalismo es una crítica directa a esta propuesta, por así decirla, de gobierno, ¿no? De poder. Y bueno, hay muchos elementos que nos compartes que son muy valiosos para nosotros, creo que también para la gente que está sintonizando, digamos, toda esta serie de reflexiones, pues yo creo que van a ser como elementos importantes. Y bueno, pues bueno, no queda más que agradecerte y para los que agarraron la transmisión a la mitad o los que se van incorporando, etcétera, pues bueno, reitero las gracias a la compañera Grecia Eugenia Rodríguez, que ella, bueno, es el enlace de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería en Zacatecas, también es miembro del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, también acompaña el movimiento en defensa del territorio y del río Atenco y bueno, es doctorante en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Como miembros de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco te damos las gracias y bueno, invitarte a seguir pues estos espacios de reflexión que yo creo que van a seguir dándose. Hay muchos temas de los que queremos hablar y vamos a seguir, ¿no? Te reiteramos las gracias también a nuestro auditorio y pues bueno, yo me llamo Mauricio Vázquez y pues bueno, me despido aquí desde Santa María Tepepan, Xochimilco, para los pueblos del sur de la ciudad, del país y del mundo. Hasta luego y muchas gracias.